La mujer apache que salvé me despertó encima de mí, y su razón me dejó helado. Era una mañana tranquila, con un cielo claro que parecía prometedor. El protagonista, un hombre de mediana edad que llevaba una vida rutinaria y tranquila, decidió salir a caminar por el sendero que bordeaba el bosque cercano a su ciudad. Siempre había disfrutado del aire fresco y del silencio de la naturaleza, lejos del ruido y del estrés diario. Llevaba su mochila ligera, una botella de agua y una cámara, por si encontraba algo digno de fotografiar. No esperaba que aquel paseo se convirtiera en un momento que cambiaría su vida para siempre. Caminaba por un sendero estrecho, rodeado de árboles altos y frondosos, cuando notó un ruido extraño a su derecha, entre los arbustos. Al principio pensó que podía ser algún animal pequeño, tal vez un zorro o un conejo, pero el sonido parecía más humano, un gemido apagado, casi imperceptible. Se detuvo, escuchando atentamente. El viento traía consigo el olor húmedo del bosque y un leve aroma a tierra mojada. Respiró hondo y decidió acercarse con cautela, caminando despacio para no asustar a quien estaba allí. A medida que se acercaba, distinguió una figura femenina entre los arbustos. Su ropa estaba rasgada y su cabello desordenado, con hojas y ramas enredadas. Parecía estar herida y agotada. Sin dudarlo, el hombre corrió hacia ella, llamando su atención con voz firme pero calmada: «Hola. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» La mujer levantó la vista lentamente. Sus ojos reflejaban miedo, confusión y cansancio, pero también una chispa de alerta que lo hizo detenerse un instante. Era evidente que no estaba acostumbrada a confiar en los extraños. Se podía notar la fuerza y la determinación en su mirada, a pesar de su estado débil. «Tranquila», dijo él, calmando su voz. «Solo quiero ayudarla». Ella titubeó, pero finalmente asintió ligeramente. Parecía entender que él no representaba un peligro. Con cuidado, él se acercó más y notó que tenía un corte en el brazo y rasguños en las piernas. Su respiración era rápida y entrecortada, como si hubiera corrido mucho o hubiera estado luchando por algo. El hombre buscó su botiquín en la mochila. Tenía vendas, agua oxigenada y algunas cosas básicas para primeros auxilios. Se arrodilló junto a ella y comenzó a limpiar sus heridas con delicadeza. La mujer apenas emitía sonido, pero su mirada no se apartaba de él. Había un aire de tensión, pero también de confianza naciente. «¿Puede moverse un poco?», preguntó él, ofreciendo su mano para ayudarla a levantarse. Ella dudó, pero finalmente aceptó su apoyo. Con cuidado, lograron que se pusiera de pie. El hombre notó que cada paso le costaba esfuerzo, pero mantenía una postura firme, lista para reaccionar ante cualquier peligro. Mientras caminaban juntos hacia un lugar más seguro, él se dio cuenta de que ella tenía un porte elegante y una fuerza interior poco común. Su presencia imponía respeto, aunque no lo buscara. Mientras avanzaban por el sendero, comenzaron a escucharse algunos sonidos del bosque: aves cantando, hojas crujientes bajo sus pies y el murmullo de un río cercano. Era un contraste con la tensión del momento. El hombre decidió hablar, tratando de romper el hielo: «No se preocupe. Estoy aquí para ayudarla. Nada malo va a pasar». Ella asintió nuevamente, y aunque no habló, parecía relajarse un poco. Su respiración se volvió menos agitada y sus hombros, que estaban tensos, comenzaron a descender lentamente. La sensación de peligro empezaba a disiparse, reemplazada por un tenue alivio. Llegaron a un claro donde la luz del sol caía suavemente entre los árboles. Allí, el hombre la ayudó a sentarse en una roca grande y firme. Sacó agua de su mochila y le ofreció un poco, que ella aceptó agradecida. Mientras bebía, él observaba cada detalle: la forma en que se movía, la mirada que a veces se perdía en el horizonte y la manera en que respiraba con cuidado, protegiendo su brazo herido. «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó él, intentando no sonar intrusivo. Ella miró hacia el suelo, pensativa. Luego levantó la vista, con un brillo de orgullo en sus ojos, y señaló hacia el bosque.
No dijo nada, pero su gesto hablaba por ella. Se entendía que había pasado por algo difícil, algo que no podía explicar fácilmente en palabras. El hombre decidió no presionar. Sacó su cámara, no para tomar fotos de ella, sino para documentar el entorno. A veces, la naturaleza podía contar historias que las palabras no podían. Mientras enfocaba la lente, pensaba en lo extraordinario que era encontrar a alguien así en medio del bosque, sola y vulnerable, pero con un espíritu indomable. El tiempo pasó sin que él se diera cuenta. Los rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las hojas, creando un efecto de luces y sombras que parecía sacado de un sueño. La mujer comenzó a relajarse más, incluso permitió que él limpiara y vendara sus heridas por completo. No hubo palabras innecesarias, solo acciones y gestos de cuidado que construyeron un vínculo silencioso pero fuerte. En un momento, ella se recostó un poco sobre la roca, mirando el cielo. Parecía estar recordando algo, o quizás solo recuperando fuerzas. El hombre respetó su silencio, comprendiendo que algunas experiencias no se podían narrar de inmediato. Finalmente, cuando el sol estaba más alto, él decidió que era hora de llevarla a un lugar seguro, donde pudiera descansar y recuperarse sin riesgos. La ayudó a ponerse de pie de nuevo, apoyándola con cuidado. Cada movimiento era medido, sin prisas, con la certeza de que la paciencia era tan importante como la fuerza física. Mientras caminaban hacia la salida del bosque, el hombre se dio cuenta de algo inesperado: no solo había salvado a alguien en peligro, sino que había entrado en contacto con una historia de vida completamente distinta a la suya. La mujer apache, con su mirada intensa y su actitud decidida, le estaba enseñando, sin palabras, una lección de resistencia y valentía. Al final del sendero, un camino de tierra los condujo a un pequeño pueblo cercano. Allí, la mujer podía recibir atención adecuada y él podía asegurarse de que estuviera segura. Mientras la veía desaparecer entre las casas, el hombre sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Había presenciado algo extraordinario y sabía que aquel encuentro dejaría una huella en su vida para siempre. El eco de la mañana, el murmullo del bosque y la presencia de aquella mujer permanecieron en su mente. Nunca habría imaginado que un simple paseo matutino podría convertirse en una experiencia tan intensa y reveladora. Aquel encuentro inesperado era solo el inicio de algo que iba a sorprenderlo aún más, algo que desafiaría sus ideas sobre la vida, la confianza y la fuerza de las personas que se cruzan en nuestro camino. El hombre respiró hondo, mirando nuevamente hacia el bosque, como si esperara encontrar alguna señal de ella. Aunque no sabía qué vendría después, estaba seguro de que aquella mujer apache, frágil y fuerte a la vez, había cambiado su perspectiva sobre lo inesperado y lo valioso de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Y así terminó esa primera parte de la historia, con un encuentro que parecía casual, pero que llevaba la promesa de secretos, sorpresas y momentos que dejarían al protagonista y a la audiencia sin aliento. Después de aquel primer encuentro, el protagonista no pudo quitarse de la cabeza la imagen de la mujer apache. Había algo en su mirada que no se olvidaba fácilmente, una mezcla de fuerza, misterio y vulnerabilidad que parecía desafiar todo lo que él conocía sobre las personas. Sin embargo, no había oportunidad de pensar demasiado en ello en ese momento, porque la vida continuaba y la mujer necesitaba atención. Al llegar al pequeño pueblo cercano, el hombre decidió acompañarla hasta un centro de atención comunitario. No sabía si podían entender su situación, pero esperaba que alguien pudiera brindarle ayuda segura y discreta. Mientras caminaban, la mujer caminaba despacio, apoyándose en él cuando era necesario. Cada paso parecía un esfuerzo, pero ella nunca se quejaba, solo mantenía esa expresión seria, casi desafiante, que lo hacía admirarla más. Dentro del centro, un par de enfermeras se acercaron rápidamente, evaluando las heridas y asegurándose de que todo estuviera bajo control. El protagonista explicó brevemente lo que había sucedido, sin entrar en detalles innecesarios. Mientras tanto, la mujer permanecía en silencio, observando cada movimiento a su alrededor con cautela. Parecía medirlo todo: las palabras,
los gestos, incluso el aire que respiraban. Está bien, dijo una de las enfermeras, mirando al hombre. Solo necesitamos asegurarnos de que sus cortes no se infecten y que pueda descansar un poco. El hombre asintió, sintiendo un alivio momentáneo. Al dejarla en buenas manos, decidió dar un paso atrás y observar. Aunque físicamente estaba a salvo, la tensión en su postura y en su mirada indicaba que aún había mucho por descubrir sobre ella. No era solo una mujer herida, era alguien con historias profundas, con recuerdos y secretos que quizá nunca compartiera con nadie más. Mientras ella recibía atención, el hombre decidió esperar en la pequeña sala de espera. El lugar estaba silencioso, apenas roto por el sonido lejano de una radio y los pasos de otras personas que iban y venían. El silencio parecía amplificar su curiosidad. ¿Quién era ella realmente? ¿Cómo había llegado a esa situación tan peligrosa? ¿Por qué parecía tan desconfiada, incluso cuando estaba siendo ayudada? Cada vez que la miraba de reojo, notaba cómo sus ojos se movían rápido, atentos a cada detalle. Era como si estuviera evaluando cada movimiento suyo, cada palabra que decía o no decía. Esa actitud no lo intimidaba, pero sí lo hacía más consciente de su presencia. Había algo en ella que exigía respeto y cautela, algo que no se podía abordar de manera común. El hombre trató de iniciar una conversación ligera para aliviar la tensión. Debe estar cansada, dijo con voz tranquila. Ha sido un día difícil. La mujer no respondió de inmediato. Solo lo miró, fijando sus ojos en los suyos durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, hizo un gesto leve con la cabeza, aceptando su comentario sin pronunciar palabra. Esa breve interacción le hizo entender que para acercarse a ella necesitaba paciencia, respeto y observación silenciosa. No había atajos, cualquier intento apresurado solo generaría desconfianza. Mientras esperaba, recordó los pequeños detalles del encuentro, la manera en que ella había caminado por el bosque, cómo había respirado con cuidado, la firmeza de sus movimientos a pesar del dolor. Todo indicaba que no era una persona común, sino alguien acostumbrado a enfrentar desafíos extremos y a confiar principalmente en sí misma. Esa comprensión silenciosa comenzó a generar en él una especie de admiración profunda, mezclada con un respeto cauteloso. La mujer, por su parte, comenzó a relajarse un poco más conforme pasaban los minutos. Sus hombros, que al principio estaban tensos, empezaron a bajar. Su respiración se volvió más uniforme. Sin embargo, nunca bajó la guardia del todo. Cada sonido, cada movimiento dentro de la sala era registrado por sus ojos atentos. Era evidente que, aunque físicamente estaba a salvo, su mente permanecía alerta. El hombre decidió no presionar. Sacó su teléfono y comenzó a revisar algunos mensajes, manteniendo la distancia necesaria para no incomodarla. Sabía que su presencia debía ser constante pero no invasiva, una línea muy delicada que requería sensibilidad. Mientras tanto, observaba cómo los rayos del sol se filtraban por las ventanas, iluminando la sala y creando sombras que parecían jugar entre ellos. Esa luz parecía reflejar algo de la complejidad de la mujer, algo brillante, oculto, lleno de matices. Con el paso de la tarde, ella permitió que él se sentara un poco más cerca, aunque no lo suficiente para que fuera fácil conversar. Era un progreso pequeño, pero significativo. Cada gesto, cada movimiento, cada silencio compartido, era parte de un lenguaje que ambos comenzaban a construir sin palabras. Era un diálogo de respeto mutuo, paciencia y observación cuidadosa. En un momento, la mujer levantó la vista y fijó la mirada en el hombre. Sus ojos eran intensos, casi desafiantes, pero había un destello de curiosidad también. Era como si lo estuviera evaluando, no con desconfianza total, sino buscando entender si podía confiar en él más allá de la ayuda física. El hombre respondió con una sonrisa tranquila, ligera, sin palabras, solo mostrando disposición y respeto. Esa simple interacción fue suficiente para que ambos sintieran un vínculo silencioso, un hilo invisible que los conectaba en medio del silencio de la sala.
Pasaron las horas y la mujer empezó a recuperarse lentamente. Las enfermeras terminaron su trabajo, asegurándose de que estuviera cómoda y que pudiera descansar. El hombre permaneció a su lado, aunque manteniendo cierta distancia, permitiéndole espacio y tranquilidad. Cada acción que realizaba estaba medida, consciente de que cualquier gesto inapropiado podía romper la delicada confianza que comenzaba a formarse. Mientras la tarde avanzaba, el hombre pensaba en lo extraño que era el momento, una situación peligrosa que había comenzado de manera abrupta y que ahora se convertía en un espacio de silenciosa conexión. La mujer apache, que apenas hablaba, estaba enseñándole algo sobre resiliencia, fuerza y la importancia de la paciencia. No necesitaba palabras para demostrar su carácter, su actitud hablaba por ella. El hombre decidió ofrecerle un poco de comida ligera, algo que llevara consigo en su mochila. Ella aceptó, aunque con cautela, tomando la comida lentamente, como si cada bocado requiriera concentración. Él no dijo nada, simplemente la observaba con cuidado y respeto. La simple acción de compartir algo tan cotidiano se convirtió en un pequeño gesto de confianza mutua. En ese momento, él comprendió algo importante, la tensión que sentía no era solo por las heridas físicas, sino por un choque de mundos y experiencias. La mujer había vivido situaciones extremas que él no podía imaginar, y cada gesto suyo estaba impregnado de esa historia. Por su parte, él era un extraño que había aparecido de repente en su vida, dispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Esa combinación de factores creaba un ambiente cargado de emociones, silencioso pero intenso. Cuando el sol comenzó a ponerse, la luz dorada llenó la sala, creando un efecto casi mágico. La mujer se recostó un poco en la silla, cerrando los ojos unos segundos. El hombre permaneció sentado frente a ella, observando cómo el día terminaba y cómo aquel encuentro se convertía en un recuerdo que ambos, aunque aún no lo sabían, llevarían consigo por mucho tiempo. La tensión silenciosa entre ellos continuaba, pero ahora estaba mezclada con un respeto mutuo, una curiosidad compartida y un entendimiento tácito de que nada se podía apresurar. Cada gesto, cada mirada, cada silencio, formaba parte de una narrativa más grande, una que apenas comenzaba a desplegarse y que prometía sorpresas, descubrimientos y momentos inesperados. Al salir del centro más tarde, el hombre ayudó a la mujer a caminar por las calles del pequeño pueblo, buscando un lugar donde pudiera descansar esa noche. Ella aceptó su ayuda sin palabras, confiando parcialmente en él, pero manteniendo siempre un aire de independencia. Cada paso era un recordatorio de que, aunque estaba siendo cuidada, su espíritu seguía intacto, fuerte y consciente. Esa noche, mientras ambos se despedían temporalmente para permitir que ella descansara, el hombre no pudo evitar reflexionar sobre la intensidad de la jornada. Había salvado a alguien, sí, pero también había entrado en un mundo completamente diferente al suyo. La mujer apache le había enseñado lecciones que no se podían aprender en libros: paciencia, resiliencia, fuerza interior y la importancia de observar antes de actuar. El silencio de la noche, junto con los recuerdos de la mujer y del bosque, llenó su mente de pensamientos y emociones mezcladas. Sabía que la historia no terminaba allí, había algo más por descubrir, algo que inevitablemente lo sorprendería y que desafiaría sus expectativas sobre la vida y las personas que aparecen de manera inesperada en nuestro camino. Y así terminó la segunda parte, con la tensión silenciosa de dos mundos diferentes, con un respeto mutuo y la promesa de que algo inesperado estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría la percepción del protagonista sobre la mujer y sobre sí mismo. Al día siguiente, el protagonista decidió volver al pequeño pueblo para asegurarse de que la mujer apache estaba bien. La noche anterior había sido larga y llena de pensamientos, recordando cada gesto, cada mirada y cada silencio compartido. Mientras caminaba por las calles tranquilas, pensaba en cómo alguien podía cargar con tanta fuerza y, al mismo tiempo, mostrar tanta vulnerabilidad. Nunca había conocido a alguien así. Cuando llegó al lugar donde la mujer había descansado, la encontró despierta y sentada cerca de una ventana, observando el exterior con atención. Su expresión era tranquila, pero su mirada seguía siendo intensa,
como si evaluara cada movimiento a su alrededor. Al verlo, ella lo saludó con un gesto leve de la mano, sin palabras, y él respondió con una sonrisa tranquila. Había algo en ese pequeño gesto que mostraba que comenzaba a confiar en él, aunque lentamente. El hombre se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos. Sabía que debía mantener distancia y paciencia. Cualquier movimiento brusco podría romper el hilo de confianza que estaban construyendo. Sin embargo, esa distancia también hacía que cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida, fuera más significativa. Pasaron unos minutos en silencio. El protagonista decidió hablar suavemente, con un tono tranquilo. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó. ¿Descansó bien? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró, evaluando si podía confiar en sus palabras. Finalmente, asintió levemente y respiró profundo, como si dejar que alguien preguntara por su bienestar fuera un acto de valentía. Mientras él hablaba, notó algo extraño, un ligero temblor en sus manos y una respiración irregular. Se inclinó un poco para ofrecerle apoyo, sin invadir su espacio. No se preocupe, dijo. Estoy aquí para ayudarla. No va a pasar nada. Ella volvió a mirar hacia él, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Por un momento, parecía que estaba considerando algo importante, evaluando si podía confiar completamente en él. La tensión era palpable, pero de una manera diferente, ya no era miedo, sino algo más complejo, una combinación de alerta y decisión. De repente, sin previo aviso, la mujer cambió su postura. Con un movimiento rápido y inesperado, se levantó y, antes de que el protagonista pudiera reaccionar, cayó sobre él. La acción fue tan repentina que lo tomó completamente desprevenido. Por un instante, todo se volvió confuso, su equilibrio se perdió, la sorpresa lo paralizó y su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella se quedó sobre él, sus ojos grandes y brillantes, llenos de una intensidad difícil de describir. Él sintió una mezcla de sorpresa, desconcierto y confusión, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. No había señales de peligro real, pero la inesperada cercanía lo descolocó por completo. «Espera», exclamó, intentando enderezarse sin lastimarla. ¿Qué sucede? Ella lo miró fijamente, sin apartar la vista, y por un momento todo permaneció en silencio. Sus respiraciones se entrelazaban de manera intensa, creando una tensión que iba más allá de lo físico. Era como si en ese instante se revelara algo profundo, algo que explicaría mucho de su comportamiento. Finalmente, ella habló, con voz firme pero calmada. No quería asustarlo, pero necesitaba protegerme. El hombre parpadeó varias veces, sin comprender del todo. ¿Protegerse?, repitió. ¿De mí? Ella asintió levemente, explicando con palabras simples lo que había pasado. Había tenido pesadillas durante la noche, recuerdos de momentos peligrosos de su pasado que la hicieron reaccionar de manera instintiva. Al despertar, creyó por un momento que alguien la atacaba, y su instinto la llevó a buscar seguridad inmediata, sin pensar en cómo eso afectaría a los demás. El protagonista sintió un alivio enorme, acompañado de una extraña mezcla de respeto y asombro. La mujer apache, con toda su fuerza y determinación, había sido impulsada por un instinto de supervivencia que él apenas podía imaginar. Su acción no era un gesto extraño ni inapropiado, sino una reacción natural a experiencias profundas y difíciles. Mientras ella se apartaba un poco para dejar espacio, él la ayudó a reincorporarse con cuidado. El silencio posterior no era incómodo, estaba lleno de comprensión y respeto mutuo. Ambos habían experimentado un momento intenso que, aunque inesperado, los había acercado de una manera extraña y significativa. No tiene que disculparse, dijo él con suavidad. Ahora entiendo mejor. Ella lo miró por un instante, con un leve gesto de agradecimiento. Parecía que, por primera vez, aceptaba que no todos eran amenazas, que podía confiar en alguien sin perder su independencia ni su fuerza. El hombre notó que su corazón aún latía rápido,
no por miedo, sino por la intensidad de la experiencia. Era raro sentirse tan impactado por un gesto que no tenía mala intención, pero la combinación de sorpresa, cercanía y comprensión lo había dejado completamente helado. Esa sensación permaneció mientras ambos se sentaban nuevamente, esta vez con una distancia prudente pero más cercana que antes, compartiendo el espacio de manera respetuosa. Decidió cambiar de tema, hablando de manera ligera para aliviar la tensión. Parece que hoy será un día tranquilo, comentó. Podemos caminar un poco afuera, si se siente con fuerzas. Ella asintió, aceptando la invitación, y juntos salieron al patio del centro. El sol brillaba suavemente, y el aire fresco ayudaba a que ambos respiraran con calma. Cada paso era cuidadoso, medido, pero había algo diferente, la mujer ya no estaba tan tensa como antes, y él se sentía más cómodo a su lado. Mientras caminaban, comenzaron a compartir miradas que decían más que las palabras. Cada gesto, cada movimiento, cada sonrisa ligera era un reflejo de la comprensión recién nacida. La tensión inicial había desaparecido, reemplazada por un respeto profundo y una conexión silenciosa que ambos podían sentir, aunque aún no podían definir completamente. El protagonista reflexionó sobre lo extraño de la situación. La vida podía lanzar momentos inesperados, intensos y desconcertantes, y a veces la forma de reaccionar decía más sobre una persona que cualquier historia contada. La mujer Apache, con su fuerza y vulnerabilidad, había demostrado que los instintos y la resiliencia podían coexistir, y que incluso los momentos más sorprendentes podían convertirse en lecciones de comprensión y empatía. Cuando se sentaron en un banco del patio, él la observó mientras ella miraba el horizonte, sus ojos brillando con determinación. Comprendió que la reacción de la noche anterior no era un error ni un acto irracional, sino un reflejo de experiencias pasadas que la habían formado, experiencias que él apenas comenzaba a imaginar. Gracias por estar aquí, dijo ella finalmente, con una voz tranquila pero firme. No muchas personas lo harían. Él sonrió, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. No había hecho nada extraordinario, solo había respondido al instinto de ayudar, pero escuchar sus palabras lo hizo comprender que incluso los pequeños actos podían tener un impacto enorme en la vida de alguien más. A medida que la tarde avanzaba, la mujer comenzó a relajarse más y a caminar sin tanta cautela. El hombre decidió seguir junto a ella, sin apresurarse, permitiéndole moverse a su propio ritmo. Cada paso que daban juntos fortalecía la confianza mutua y comenzaba a transformar la tensión de la noche anterior en una sensación de seguridad compartida. En un momento, ella se detuvo y lo miró directamente, con una expresión seria pero no hostil. Él percibió que había algo importante que quería comunicar, algo que tal vez explicaría aún más su comportamiento y la haría comprensible de una manera más profunda. Sin embargo, decidió esperar, respetando su tiempo y espacio. Sabía que la confianza no podía apresurarse, debía ganarse con paciencia, observación y respeto. El resto del día transcurrió entre paseos tranquilos, silencios compartidos y pequeñas conversaciones llenas de significado. Cada interacción construía un puente entre dos mundos diferentes, uno lleno de experiencias cotidianas y otro cargado de historias intensas y difíciles de olvidar. La conexión que habían empezado a formar era fuerte, silenciosa, y prometía que lo inesperado aún estaba por llegar. Cuando el sol comenzó a ponerse, el protagonista comprendió que aquel momento impactante, aunque desconcertante, había cambiado algo dentro de él. Había aprendido que las primeras impresiones podían ser engañosas, que las acciones más inesperadas podían tener explicaciones profundas y que la vida podía sorprenderlo incluso en los instantes más cotidianos. Y así terminó la tercera parte, con el momento impactante que dejó al protagonista helado, pero que también abrió la puerta a la comprensión, la conexión y el respeto mutuo. La tensión inicial se había transformado en un vínculo silencioso, lleno de posibilidades y expectativas sobre lo que vendría después. La mañana siguiente comenzó con una luz suave entrando por las ventanas del pequeño centro donde la mujer Apache había descansado.
El protagonista llegó temprano, como era su costumbre, con la intención de asegurarse de que ella estuviera bien y de continuar con la rutina de ayuda y compañía que ambos habían comenzado a construir. Había algo en su corazón que lo empujaba a estar allí, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Cuando entró, la mujer estaba sentada en el borde de la cama, observando cómo los primeros rayos del sol iluminaban la habitación. Parecía tranquila, pero sus ojos todavía reflejaban cierta alerta. No era miedo, era precaución, una forma de estar lista para cualquier cosa inesperada. Él se acercó lentamente, sin invadir su espacio, y le ofreció un vaso de agua que había traído. «Buenos días», dijo él suavemente. «¿Cómo se siente hoy?» Ella aceptó el vaso y bebió con cuidado, tomando un momento para mirar alrededor antes de responder. Luego, con una voz calmada pero firme, comenzó a hablar, como si hubiera decidido que era el momento de compartir algo importante. «Anoche, lo que pasó no fue intencional», dijo. «Sé que lo sorprendí». Él asintió, animándola a continuar, manteniendo los ojos fijos en ella para mostrar atención y respeto. «Cuando desperté, sentí miedo», continuó. «No miedo hacia usted, sino hacia lo que podría pasar. He pasado por cosas, momentos que me enseñaron a estar alerta siempre. Por eso reaccioné así, sin pensar, buscando protegerme de un peligro que no existía en realidad». El protagonista escuchaba con atención, impresionado por la honestidad de sus palabras. Comprendía mejor ahora por qué había actuado de manera tan inesperada, y esa explicación no solo lo tranquilizó, sino que también aumentó su respeto por ella. No se trataba de un acto impulsivo o irracional, era una reacción profundamente humana, nacida de experiencias de vida difíciles y llenas de desafíos. «Entiendo», dijo él suavemente. «Ahora todo tiene sentido. Gracias por explicármelo». Ella asintió, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa amplia, pero sí un gesto que indicaba confianza, aceptación y gratitud. Ese simple acto silencioso decía más que cualquier palabra, estaba permitiendo que él comprendiera una parte de su historia, y eso era un regalo valioso. «Mi pueblo, mi gente», continuó, «nos enseñaron a ser fuertes, a cuidarnos unos a otros y a reaccionar rápido cuando sentimos peligro. No siempre podemos confiar en los extraños, incluso si parecen buenos. Por eso reaccioné como lo hice». El protagonista asintió nuevamente, ahora comprendiendo no solo su reacción de la noche anterior, sino también la manera en que vivía su vida, con alerta constante, con respeto hacia sus instintos y hacia las lecciones de su cultura. Cada gesto suyo tenía un significado más profundo, y él empezaba a entender que su fuerza no era solo física, sino también emocional y cultural. «No es fácil», dijo él. «Nunca imaginé que alguien pudiera pasar por tantas cosas y aún así mantener esa fuerza». Ella bajó la mirada un momento, reflexionando sobre sus palabras. Luego levantó la vista y lo miró directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que combinaba orgullo, vulnerabilidad y determinación. «A veces», dijo, «lo que parece extraño o incluso extraño puede tener sentido para quienes hemos vivido ciertas experiencias. Solo necesitamos que alguien tenga paciencia y respete nuestro espacio». El hombre sonrió con comprensión. Había aprendido algo importante, que la paciencia y el respeto podían abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Lo inesperado de la noche anterior ya no era motivo de desconcierto, sino un puente hacia la comprensión mutua. Decidieron salir a caminar un poco por el jardín del centro. La luz del sol acariciaba suavemente la piel de ambos, y el aire fresco llenaba los pulmones del protagonista con una sensación de calma y claridad. Mientras caminaban, la mujer comenzó a compartir pequeños detalles sobre su vida, sobre cómo creció en su comunidad, sobre las tradiciones de su gente y cómo esas enseñanzas la habían formado. Cada palabra ofrecía un vistazo a un mundo diferente, lleno de valores, fuerza y sabiduría. «Mi gente siempre nos enseñó que la confianza se gana, no se da», dijo. «Por eso no hablo de mi historia con cualquiera.
Pero usted ha demostrado algo diferente. Ha demostrado paciencia, respeto y cuidado genuino. Eso cambia mucho. El protagonista escuchaba atentamente, fascinado por la profundidad de sus palabras. Comprendía que lo que había vivido hasta ese momento no era solo un accidente o un encuentro casual, era una lección de vida, una oportunidad de aprender sobre resiliencia, respeto y la complejidad de la experiencia humana. Mientras avanzaban por el jardín, la mujer hizo una pausa junto a un árbol antiguo, sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Miró al protagonista y dijo, hay momentos en que reaccionamos de manera que otros no entienden. Lo que usted vio ayer fue uno de esos momentos. Pero también mostró algo muy importante, que no todos abandonan cuando ven miedo o confusión. Que hay personas que permanecen. El protagonista se sorprendió por la claridad y la profundidad de sus palabras. Cada frase tenía un significado oculto, lleno de enseñanza y reflexión. Comprendió que su papel en ese momento no era solo de ayuda física, sino de apoyo emocional y humano, algo que iba mucho más allá de la acción inmediata. Nunca me había sentido así, dijo él con sinceridad. Nunca había entendido algo tan profundamente desde un simple gesto de confianza. Ella sonrió de nuevo, ligeramente, y asintió. Ese pequeño gesto reflejaba todo lo que había compartido, comprensión, aceptación y un vínculo silencioso que se estaba formando entre ambos. Era como si, después de la tensión de la noche anterior, la revelación de su historia hubiera abierto una puerta invisible hacia la empatía mutua. Durante la caminata, comenzaron a hablar de cosas más ligeras, pero siempre con un trasfondo de respeto y atención. Hablaban del clima, de la naturaleza alrededor del centro, de pequeños recuerdos de la infancia. Cada conversación era sencilla, pero la profundidad del vínculo recién formado hacía que cada palabra pareciera más significativa. A medida que avanzaba la mañana, el protagonista se dio cuenta de que la mujer apache le estaba mostrando no solo su historia, sino también su confianza. Estaba aprendiendo que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un signo de fuerza, y que el respeto y la paciencia podían transformar la relación entre dos personas de manera extraordinaria. En un momento, la mujer se detuvo y miró al protagonista con seriedad. Sus ojos reflejaban decisión y claridad. Gracias por no rendirse conmigo, dijo. No muchos lo habrían hecho. Muchos se habrían asustado o habrían decidido alejarse. Usted no. Eso hace la diferencia. Él sintió un profundo respeto y admiración por ella. Cada palabra suya era un recordatorio de lo importante que es comprender antes de juzgar, de esperar antes de reaccionar y de respetar antes de intervenir. La revelación de su historia no solo explicaba sus acciones, sino que también enseñaba una lección valiosa sobre la vida, la confianza y la humanidad compartida. Decidieron sentarse en un banco bajo la sombra de un árbol grande y viejo. La mujer comenzó a contar más sobre su comunidad, sus costumbres y la forma en que la vida en su entorno había moldeado su carácter. Cada historia que compartía parecía revelar una capa nueva de su personalidad, fuerza, independencia, sabiduría y sensibilidad. El protagonista escuchaba con atención, impresionado por la riqueza de su experiencia y la claridad con la que la compartía. Comprendió que lo que había sucedido la noche anterior no era un accidente aislado, sino un reflejo de toda una vida de aprendizaje y resiliencia. Cada gesto, cada reacción y cada palabra eran producto de experiencias profundas, de enseñanzas que no se podían aprender en cualquier lugar. Lo que usted vio anoche, dijo ella finalmente, no define quién soy, sino cómo he aprendido a enfrentar la vida. Cada decisión, cada reacción, cada acción tiene un motivo, aunque no siempre sea evidente para los demás. El protagonista asintió, sintiendo una comprensión renovada y un respeto profundo. Todo lo que había pasado hasta ese momento se había transformado en una lección de vida, no solo sobre la mujer apache, sino sobre cómo las experiencias y la historia de cada persona pueden moldear sus acciones de maneras inesperadas. Mientras la mañana llegaba a su fin, ambos se sentaron en silencio, disfrutando de la calma y la tranquilidad del entorno. La revelación había terminado,
pero su efecto permanecía, una conexión silenciosa, profunda y significativa se había formado, basada en confianza, respeto y comprensión mutua. El protagonista comprendió que su vida había cambiado de manera sutil pero definitiva. No solo había ayudado a alguien en peligro, sino que también había aprendido a mirar más allá de lo evidente, a valorar la fuerza interior y a respetar la historia única de cada persona. La mujer Apache, con su revelación, le había enseñado una lección que jamás olvidaría. Y así terminó la cuarta parte, con la revelación completa de la mujer, explicando sus acciones y fortaleciendo el vínculo entre ambos. La tensión se había transformado en comprensión, y la historia avanzaba hacia el desenlace, dejando la puerta abierta para momentos sorprendentes y lecciones profundas que marcarían la vida del protagonista. El sol comenzaba a descender lentamente, bañando el pequeño pueblo con tonos dorados y naranjas. El protagonista y la mujer Apache caminaban por las calles tranquilas, disfrutando del aire fresco y del silencio interrumpido solo por los sonidos lejanos de los pájaros y el murmullo de una fuente cercana. Había pasado ya algún tiempo desde aquel momento impactante, cuando ella se había despertado sobre él, y ambos habían compartido la revelación que explicaba sus acciones. Ahora, la tensión había dado paso a un respeto profundo y a una conexión silenciosa que los unía de una manera inesperada. Mientras caminaban, la mujer comenzó a hablar sobre sus planes futuros, sus metas y lo que esperaba de la vida. Sus palabras eran simples, pero llenas de fuerza y claridad. Hablaba con calma, como si cada palabra hubiera sido medida y pensada, transmitiendo no solo información, sino también una sensación de seguridad y determinación. Pronto regresaré a mi comunidad, dijo. Allí es donde pertenezco, donde mis raíces están. Pero, este encuentro me enseñó algo que no esperaba, que a veces, incluso los extraños pueden mostrar un respeto y una comprensión que vale la pena recordar. El protagonista escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de admiración y melancolía. Sabía que el tiempo que habían compartido era limitado, pero cada momento había sido intenso y significativo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, había construido un puente entre dos mundos diferentes, y ahora comprendía que ese vínculo sería inolvidable. Yo también lo he aprendido, respondió. A veces, los encuentros inesperados dejan lecciones que duran toda la vida. Ella sonrió levemente, y en ese gesto había gratitud, reconocimiento y una sensación de paz. Era evidente que, aunque la historia no había terminado en un drama ni en un conflicto, había alcanzado un cierre profundo y emocional, uno que ambos comprendían sin necesidad de palabras largas. Decidieron sentarse en un banco cercano, observando cómo los últimos rayos del sol iluminaban los tejados y las calles del pueblo. El protagonista reflexionaba sobre todo lo ocurrido, el encuentro en el bosque, la reacción inesperada de la mujer, la revelación de su historia y la manera en que habían construido un entendimiento mutuo basado en respeto, paciencia y empatía. Todo aquello le parecía extraordinario, aunque en apariencia simple. Nunca olvidaré esto, dijo él suavemente. No solo por lo que pasó, sino por lo que aprendí de usted. La mujer lo miró, con ojos brillantes, y asintió levemente. Y yo tampoco, respondió. Aunque no hablemos mucho de nuestras vidas todos los días, este momento quedará con nosotros. No es solo un recuerdo, es una lección que llevaremos con nosotros. Mientras hablaban, la brisa suave del atardecer acariciaba sus rostros, creando una sensación de calma y serenidad. Cada respiración compartida era un recordatorio de la importancia de estar presentes, de escuchar y de respetar la historia de los demás. La mujer Apache, con su fuerza y vulnerabilidad, había enseñado algo invaluable, que incluso los gestos inesperados, las reacciones impulsivas y los silencios prolongados pueden contener enseñanzas profundas si se les da la atención correcta. Después de un rato, ambos se levantaron y comenzaron a caminar de regreso hacia la salida del pueblo. Cada paso estaba lleno de significado, no era solo un regreso físico, sino también un paso hacia la aceptación, el entendimiento y la apreciación mutua.
Habían recorrido un camino emocional que los había llevado desde el desconcierto inicial hasta la comprensión profunda, y eso los había cambiado para siempre. Gracias por quedarse conmigo, dijo ella mientras avanzaban. No muchas personas hubieran hecho lo mismo. No era difícil, respondió él con sinceridad. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer, estar presente cuando alguien necesita ayuda. Ella lo miró, evaluando sus palabras, y luego sonrió con una mezcla de respeto y gratitud. En ese gesto silencioso, ambos comprendieron algo importante, que la conexión humana no siempre requiere palabras extensas, a veces, el cuidado, la paciencia y la presencia son suficientes para crear un vínculo duradero. Mientras se acercaban al límite del pueblo, donde el bosque comenzaba nuevamente, la mujer se detuvo y lo miró directamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y ternura. Debo regresar, dijo. Pero llevaré esto conmigo siempre, su paciencia, su respeto y su manera de entenderme sin juzgar. Eso es algo que no se olvida fácilmente. El protagonista sintiendo una punzada de melancolía, pero también una profunda satisfacción. Había sido testigo de algo único, un encuentro inesperado que se había transformado en una lección de vida, un momento que permanecería en su memoria para siempre. Cuídese mucho, dijo él. Y recuerde que no está sola. Ella asintió y, con un gesto leve de despedida, comenzó a caminar hacia el bosque que la llevaría de regreso a su comunidad. Cada paso que daba parecía cargado de confianza y de la fuerza que siempre había tenido, pero ahora acompañada de la certeza de que había dejado una impresión duradera en alguien más. El protagonista se quedó observando cómo desaparecía entre los árboles, reflexionando sobre lo extraordinario de lo cotidiano, como un simple paseo por el bosque podía convertirse en una experiencia que transformara la manera de ver la vida, las personas y la confianza. Sabía que, aunque su encuentro había sido breve, había aprendido lecciones que nunca olvidaría, sobre resiliencia, respeto, paciencia y la importancia de comprender antes de juzgar. Mientras se alejaba del bosque, una sensación de calma y claridad lo envolvió. Había comprendido que los momentos más inesperados a menudo traen consigo las enseñanzas más profundas. La mujer apache, con su fuerza, vulnerabilidad y honestidad, había cambiado su perspectiva para siempre. Cada gesto de ella, cada silencio compartido y cada palabra revelada eran recordatorios de que la vida está llena de sorpresas, y que cada encuentro puede enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a observar y aprender. Al llegar a su hogar, el protagonista se sentó en su sala, pensando en todo lo sucedido. Recordó cada detalle, el gemido entre los arbustos, la tensión de la primera ayuda, el momento impactante cuando ella despertó sobre él y finalmente la revelación de su historia. Todo formaba un mosaico de emociones, aprendizajes y respeto mutuo que lo dejaba asombrado ante la complejidad de la vida humana. Se dio cuenta de que la historia no era solo sobre salvar a alguien, era sobre aprender a entender, a respetar y a valorar la fuerza interior de cada persona. La mujer apache le había mostrado que la vida está llena de capas, y que cada gesto y cada reacción tiene una historia detrás, una lección que vale la pena descubrir. Con una sonrisa tranquila, reflexionó sobre la importancia de la empatía y la paciencia. Cada encuentro, incluso los inesperados y desconcertantes, puede ofrecer oportunidades para crecer, aprender y conectarse con los demás de manera significativa. Había aprendido que la comprensión verdadera no llega de inmediato, se construye con atención, respeto y cuidado. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, el protagonista recordó las palabras de la mujer: no todos abandonan cuando ven miedo o confusión. Hay personas que permanecen. Eso hace la diferencia. Esas palabras resonaron en su mente y en su corazón, recordándole que cada acto de bondad, paciencia o comprensión puede tener un impacto duradero en la vida de alguien. Finalmente, se recostó, dejando que los recuerdos del día se asentaran. Sabía que el encuentro con la mujer apache no era algo que pudiera olvidarse fácilmente. Había sido más que una experiencia,
Había sido una lección de vida, un recordatorio de que la fuerza no siempre se mide por lo físico, sino también por la capacidad de confiar, de comprender y de respetar la historia de otros. Y así terminó la historia, con el protagonista llevando consigo no solo el recuerdo de un encuentro inesperado, sino también la sabiduría que había adquirido gracias a la mujer Apache. La vida, comprendió, está llena de momentos inesperados que nos enseñan a ser mejores, a mirar más allá de lo evidente y a valorar la fuerza, la resiliencia y la humanidad de quienes nos rodean. El cierre dejaba una sensación de satisfacción y reflexión. Había acción, tensión, sorpresa, revelación y, sobre todo, aprendizaje. La mujer Apache regresaba a su vida, y el protagonista regresaba a la suya, ambos transformados por la experiencia y con la certeza de que los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestra manera de ver el mundo. Y aunque sus caminos se separaban físicamente, el impacto emocional y la lección aprendida permanecerían con ambos para siempre, recordándoles que cada persona tiene una historia, cada acción tiene un motivo, y cada encuentro puede enseñarnos algo invaluable si estamos dispuestos a prestar atención y a comprender.